Bienvenidos al curso de programación orientada a objetos. Mi nombre es Johan Latorre. En esta parte llamada 9-2 vamos a hacer continuación de nuestro ejercicio práctico. En este caso, el ejercicio que nosotros vamos a hacer contiene un papá y contiene un hijo, y después más adelante vamos a colocarle aquí un hijo a este, convirtiéndose este en padre. Pero por el momento vamos a hacerlo solamente con estas dos entidades que tenemos y aplicando nuestra palabra reservada extens y esta palabra super. Si no han visto para qué sirve el super y para qué sirve el extens, pues les recomiendo que vean el video anterior que está arriba en nuestro video, está la etiqueta para que vayan y lo vean, para que entiendan que hay varios tipos de diferentes super, como puede ser el de variables, el de métodos, y además de eso viene el de constructores. Entonces, para que entiendan un poco más lo que vamos a hacer ahorita. Entonces ahora sí vamos a nuestro entorno de nuestro NetBeans para empezar a desarrollar el ejercicio. Ya aquí en nuestro NetBeans IDE 8.1, que es la versión que estoy utilizando, vámonos aquí a la parte izquierda donde creé un proyecto que se llama superclase, y además de la superclase tiene un paquete que se llama superclase también, y tiene tres archivos o tres ficheros que se llama uno superclase, que es el que contiene el main, otro que contiene la hija y otro que contiene el padre, haciendo nuestro dibujito que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que mirar cómo hacer para enviar esos datos de la clase principal que nosotros tenemos aquí, que es nuestro método main, enviarlo a nuestro padre para empezar a hacer eso. Para eso utilizamos aquí una línea de escáner para leer por teclado el nombre del papá, como dice, digite nombre del padre, lo guardamos en la variable, utilizamos este nextLine para guardar el tipo string, después vamos a utilizar un nextLong para guardar el número de cédula, y después vamos a almacenarlo en un nextInt para guardar la edad. Y como ya tenemos guardado el nombre del padre con cada uno de estos tres, pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos al archivo padre que estamos acá. En este caso nos pasamos al fichero que dice que el paquete pertenece a superclase y que dentro de eso hay una clase padre que alberga los tres atributos de nombre del padre, cédula, edad, con cada uno de los datos que tenemos acá, que esos datos son los mismos que nosotros teníamos acá cuando nosotros estamos colocando por teclado los datos, y además de eso los hacemos privados para obtener un poco más de seguridad en nuestro sistema. Como nosotros ya tenemos acá y hemos dicho que el 95% es muy recomendable que se coloquen las variables privadas para no tener problemas, pues lo que vamos a hacer actualmente es utilizar el set y el get para nosotros acceder tanto a enviar los datos como a obtener esos datos. Pero estos atributos, como ya lo habíamos dicho en un video anterior, necesariamente necesitan un constructor que es el que se encarga de inicializar los datos. Pero cuando él está haciendo esto y está pasando por acá lo que son los parámetros y está haciendo la inicialización con el dis, lo que estamos haciendo es guardando ya o pasándole por parámetro estos datos que nosotros enviamos. Entonces, el padre que va a tener, esta parte de nombre del padre pertenece al parámetro, la cédula esta que tenemos aquí pertenece al parámetro y la edad pertenece a este parámetro que tenemos acá, y el dis.nombre padre es porque pertenece a los atributos que tenemos en este momento. Igualmente tiene un set y tiene un get para cada uno de los tres parámetros que nosotros tenemos, que están con cada uno de los tipos de datos. Y al final vamos a obtener algo muy sencillo, que es obtener esos datos que nosotros ya le pasamos desde nuestra superclase. Lo que hicimos acá en el padre es colocar un método que se llama getAtributos, que es de tipo string y que me va a retornar los datos que yo pasé por teclado y que están almacenados en nuestro constructor. En este caso dice padre, nombre del padre, la cédula y la edad. Pero recuerden que hay otra forma más segura para nosotros llamar al nombre del padre. O sea, si nosotros colocamos así nombre del padre estaría bien, pero estamos invocando exactamente este. Entonces no nos está sirviendo para nada, como quien dice, obtenerlos con el get que nosotros tenemos acá. Entonces lo normal sería agarrar el get completo que nosotros tenemos, porque él nos está retornando el nombre del padre, y colocarle ese nivel un poco más de seguridad, colocarle get nombre del padre para que nos quede correcto. A la cédula hacemos lo mismo y le colocamos acá
que en lugar de ser cédula sería get cédula y get edad. ¿Para qué? Para utilizar nuestro getter que nosotros lo tenemos acá y que no accedamos directamente a los atributos que él tiene. Entonces con esta forma nosotros estamos accediendo desde este getter y no directamente a los atributos que están con private arriba. Entonces esa es una de las formas. Ahora la pregunta sería, ¿y yo cómo hago para desde el main comunicarme con el padre? Pues vamos aquí abajito después de ya llenar los datos por teclado y vamos a crear un objeto. Este objeto principalmente se crea vacío y después lo vamos a empezar a llenar. En el momento que el objeto adquiere todos los tipos de datos que nosotros tenemos y se envían, es porque por dentro de esto estamos enviándole el nombre del padre, la cédula y la edad del padre, la estamos enviando. ¿De dónde la enviamos? Pues de los datos que nosotros recogimos aquí arriba por teclado. Igualmente cuando yo apunto y digo a padre path, a padre que tenemos aquí, ¿qué padre qué es? Es el nombre de nuestra clase que tenemos, y con el objeto es que nosotros vamos a acceder a los atributos y vamos a acceder a los métodos que tienen. Entonces al decirle esto, lo que estamos haciendo es pasándole a padre que se me llenen estos atributos, ¿cierto? Se llenan es acá con los que pasé por teclado y me empieza a ejecutar el ejercicio completo. Para después, cuando él ya llene los datos y ya estén listos, pues hacemos un system.out.print y le decimos que al objeto que tenemos, obténgame los atributos. Al obtener los atributos, ¿qué hace él? Pues busca este método. Recuerden que nosotros podemos acceder directamente a los métodos que tiene y obtenemos el nombre del padre, la cédula y la edad de la persona. Entonces hasta ahí nos quedaría bien. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si nos está quedando bien? Pues vamos a correrlo. Entonces dice, digite el nombre del padre, vamos a colocar mi nombre, número de cédula, vamos a colocarle un número de cédula y una edad. Entonces fíjese que aquí me dice que el padre es Johan con cédula tal y con edad tal. ¿Por qué? Porque estoy llamando aquí a esta parte, estoy llamando al get atributo que nosotros tenemos, lo estamos llamando ¿desde dónde? Desde el main que yo tengo acá. Ahora, como ya tenemos el primer pedazo que es de padre, ¿cierto? Que es esta entidad, ahora vamos a hacerle la hija, para que desde la hija podamos acceder a todos los atributos y métodos que tiene papá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El siguiente paso es llenar los datos de la hija. Entonces igualmente aquí hacemos una next line para que nos rompa ese espacio sucio que tenemos en memoria y nos permita dejar digitar el nombre de la hija, la edad de la hija y el número de identificación de la hija. Esto es lo mismo que nosotros tenemos arriba, pero entonces va a cambiar lo siguiente. Cuando nosotros llamemos desde el constructor, ¿cierto? Porque fíjese algo, nosotros aquí necesitamos es obtener todos los atributos que tiene el papá. Para eso vamos a utilizar una palabra reservada que se llame stens y esta palabra que se llame super. Pero ¿en dónde se hace? Bueno, después de que nosotros ya hicimos el llenado de los datos que está acá, pasamos a llenar el fichero de hija 1. Cuando nosotros nos venimos para hija 1, vamos a decir que pertenece al paquete superclase, que es el que tenemos en la parte izquierda. Y además de eso le vamos a decir public class hija 1 stens de padre. O sea, que adquiérame todos los métodos y atributos que tengo el padre y se los traiga para la hija. Para eso entonces, mire, fíjese que acá hay tres. Tenemos el nombre de la hija, tenemos la edad de la hija y el número de identificación de quién, de la hija. Pero esos datos pertenecen a la hija, ¿cierto? ¿Cómo hago para obtener los datos del padre? Como yo ya le dije stens, entonces lo que tengo que hacer es el constructor de la hija, que siempre va a ser de tipo público, y voy a obtener los datos. ¿Qué datos voy a obtener? Fíjense aquí en los parámetros. String nombre, que es el de la hija, entero edad, que sería el de la hija, y long nombre identificación, que sería el de la hija. Pero además de eso, recuerden que nuestra palabra stens en el video anterior decía que iba acompañada de algo que se llama super. Y como ambos sistemas o ambos archivos o ficheros se tienen que unir, pues nosotros tenemos que llamar también los atributos del papá, porque tenemos que imprimir quién es el papá de esta hija. Entonces tenemos que imprimir los datos del papá. Y para imprimir los datos del papá, pues ¿qué hacemos? Después de que ustedes acá en este método que nosotros tenemos en el constructor
coloquemos los 3 datos de la hija que necesitamos, que es hasta número de identificación, necesitamos también traernos lo que es el nombre del padre, la cédula y la edad. Fíjese que en este momento cuando yo hago esto es porque estoy inicializando también los datos que ya tenía el papá, porque fíjese que el papá que tenía aquí arriba, mire, tenía el nombre del padre, la cédula y la edad. Eso es lo mismo que nosotros tenemos. ¿Y ahora qué dice? En nuestro video anterior decía que lo primero que va es la palabra reservada super. ¿Super qué significa? Pues que cuando yo meto super aquí en este pedazo, en este intervalo que nosotros tenemos acá, que es intermediario, pues cuando acompaña la palabra extens, lo que hace es suba un nivel, entonces subió al nivel de papá. Pero ¿qué datos necesito yo del papá? Necesito pasarle el nombre del padre, la cédula y la edad del padre. Esto lo que quiere decir es que se va hacia la extensión del padre, que sería este, y se trae todos los atributos que ya vienen acá, que tiene este constructor y que ese constructor pues pertenece a la clase. Entonces lo que hace es traerse los datos del padre y además de eso vuelve y inicializa todo lo que es el nombre de la hija, la edad de la hija y el número de identificación de quién, de la hija. Y después de eso pues ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos pues estos datos del padre que ya tienen el setter y el getter, los del padre, de la clase padre, pues de la hija tenemos que inicializar el setter y el set y el get de quién, de los 3 tipos que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a hacerle al nombre, vamos a hacerle a la edad de la hija y al número de identificación de la hija el set. Igualmente hacemos lo mismo para el get nombre, para la edad de la hija y para la identificación, y con eso ya nos queda completo. Ahora ¿qué pasa? Fíjense que acá hay algo diferente. Aquí en el padre nosotros teníamos un método que se llama string get atributos, pero este get atributos pertenecen a la clase padre. Igualmente nosotros vamos a hacer o vamos a utilizar el tema para hacerle sobrecarga de métodos. Ese sobrecarga de métodos es porque la hija, fíjese que también tiene un public string get atributos. Al tener get atributos la hija, pues ¿qué está pasando? Estamos haciendo sobrecarga. Y al hacer sobrecarga, pues nosotros ¿qué necesitamos? Esta palabra que nos dice acá el compilador que la tenemos que colocar, que es override, pues nos está diciendo que este método es una sobrecarga de otro que ya existe. Entonces, como yo necesito retornar ahora los datos de la hija, pero a la vez decir quién es el papá, pues vamos a hacer un retorno, ¿cierto? Ese retorno es de tipo string. Y al hacer el retorno, pues fíjense que yo ahora utilizo un concepto básico que nosotros vimos en el video anterior, que era llamar nosotros directamente al método que tiene el padre, en este caso el que está por encima de él. ¿Y quién está por encima de él? Pues nuestra clase papá que tenemos acá. Entonces lo vamos a llamar con super. Al decirles nosotros obtener super.getAtributos es porque le estamos diciendo a él váyase a la extensión que se llame getAtributos, al método que se llame getAtributos de quién, del padre. En este caso dice que se traiga todas estas impresiones que nosotros tenemos acá, se los traiga, porque él va y busca el método y lo ejecuta. Y además de eso, pues tráigase quién, tráigase el nombre de la hija, tráigase la edad de la hija y tráigase el número de identificación. Que si nosotros queremos ya que nos quede bien, pues nosotros vamos a hacer lo siguiente, igual que hicimos con el papá. Aquí dice edad de la hija, entonces esto que tenemos aquí lo vamos a cambiar y le vamos a colocar get edad hija. Vamos a colocarle get número identificación, por aquí donde era, acá en el get identificación. Vamos a cambiarlo para que no nos quede que acceda directamente a los atributos, sino acceda directamente a lo que es el getter. Y nos faltaría obtener el nombre de la hija, que nosotros lo tenemos como get nombre. Entonces el get nombre que nosotros tenemos aquí, el nombre lo pasamos para get nombre. Y de esta forma, pues al estar sobreescribiendo, él lo que va a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer acá es llenar los datos del padre, llenamos los datos de la hija, nos aparece la información del padre y después nos aparece la información de la hija y diciéndonos quién es el padre de él. Entonces,
Como nosotros ya hicimos esta clase hija y hija pertenece a padre, ahora lo que tenemos que hacer es conectarla en nuestro main. Después de nosotros haber llenado por teclado esto, igualmente hacemos un objeto de la clase hija1, que es la que nosotros tenemos aquí, y esa hija1 está extendida de padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le vamos a pasar los atributos. ¿Qué atributo le vamos a pasar? El nombre de la hija, la edad de la hija y el número de identificación de la hija, ¿cierto? Pero además de eso, como nuestra clase hija que nosotros tenemos aquí pertenece a un papá, por la extensión nos tenemos que traer los datos que necesitemos del papá. En este caso nos va a decir nombre del padre, la cédula y la edad. Fíjese que estos tres datos que tenemos ya tienen que estar llenos. No podemos primero pedirlos y después llenarlos porque no se nos puede, nos vas a generar error. Entonces ya deberían estar llenos y nosotros ya llenamos los datos del padre y después de la hija. E igualmente vamos a imprimir el método que nosotros tenemos aquí, que se llama getAtributo, pero ¿de quién? De la hija que nosotros tenemos. Y cuando él viene y hace eso, pues nos hace todo el proceso que nosotros nos dimos cuenta, ejecuta el getAtributo, nuevamente nos trae toda la información del papá porque el constructor ya la tiene allá arriba. Nosotros acá recuerden que en el constructor aquí arriba nosotros le pasamos todos los datos de la hija y por aquí todos los datos del padre, y además de eso pues también estamos pidiendo todos los datos que tiene la hija. Entonces nosotros al correrlo desde cero, vamos a volverlo a correr, nos está diciendo lo siguiente: digite el nombre del padre, vamos a colocarle Johan, digite el número de cédula y le coloco una cédula, digite la edad, vamos a colocarle por ejemplo 23, y fíjese que aquí nos sale quién es el padre, listo, los datos que yo digité. Ahora nos dice que quién es la hija, vamos a colocar Paola. Además de eso pongámosle que tiene 32 y el número de identificación de la hija es 1234. Entonces nos dice el padre Johan. ¿Por qué nos dice esto? Porque él vino y ejecutó a hija1.java, vino y ejecutó el getAtributo como primero, y después de eso nos dice super.obtener atributos, se fue para el método padre, se vino para acá, nos obtiene el padre, fíjese, el nombre del padre, y después de eso nos viene y nos obtiene los atributos de la hija, que en este caso sería nombre de la hija, edad de la hija y número de identificación de la hija. Entonces fíjese que aquí ya nos estamos teniendo una herencia y nos estamos trayendo todos los métodos y todos los atributos que tiene padre. Entonces si nosotros miramos el dibujito ya estaríamos aplicando este tipo de cosas que tenemos aquí. ¿En dónde se aplicó super? En el constructor de la hija. Entonces fíjese que nosotros acá en el constructor volvimos nosotros y llamamos a estos datos que tiene ¿quién? El padre. E igualmente el extens, ¿dónde lo estamos aplicando? Cuando estamos haciendo en la hija una extensión del padre, porque el padre tiene una hija que es la que nosotros estamos teniendo acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a agregarle otra hija, por ejemplo. Pero la hija pertenece a ¿quién? Vamos aquí a copiarla, vamos aquí a pegarla. La hija sería hija 1 y este se convertiría en una, vamos aquí a colocarle por ejemplo padre 1 dividido entre hija. Eso significa que este es padre 1 y al mismo tiempo es hija porque es hija de este papá, pero padre 1, ¿por qué? Porque tiene una hija. Si nosotros hacemos esto y vamos nosotros a hacer lo mismo, pues nos tocaría hacer lo siguiente. Primero vamos aquí a arreglar el dibujo, listo, quedaría de esta forma. Y ahora esta palabra que tenemos aquí, extens, iría también en esta parte y el super tendríamos que mirar dónde aplicarlo. Se aplicaría acá y se aplicaría acá porque tenemos que tener super consecutivos para que él haga conexión o integre estas tres entidades que tenemos. Entonces vamos a pasar otra vez a NetBeans a hacer la modificación de este ejercicio.